Muy buenas tardes a todas y todas por estar aquí. Bueno, mi intervención voy a intentar definir marcar un poco la idea de la democracia liberal y la democracia participativa y poner algunos ejemplos que se desarrollan aquí en el Ecuador. La democracia en la actualidad, como todos sabemos, disfruta de un auge histórico que nunca antes se había conocido. A mediados de los 70, solo un tercio de los estados podían considerarse democráticos. En el campo de la teoría política se han definido unos mínimos al respecto de en qué consiste la democracia. Estos pueden ser que existan elecciones libres, que exista sufragio universal, que haya gobierno producto salida de la mayoría, que haya libertades públicas, derecho a oponerse al gobierno y a presentarse a elecciones, que exista un derecho a formar asociaciones, libertad de pensamiento, información, expresión, etc. En contraste con la definición formalista que hemos visto de Bobbio, la población tiene una concepción de la democracia que va más allá del mero procedimiento, incorporando valores y resultados como elementos definitorios, como pueden ser el pleno empleo, las pocas diferencias de riqueza, información sobre asuntos importantes, libertades políticas. Los datos del latinobarómetro desvelan un desencanto generalizado con la democracia en América Latina, por debajo del 50%, exceptuando 4 países, entre ellos Uruguay, Ecuador, Argentina y República Dominicana. No obstante, pensamos que no se puede hablar de una deslegitimación de la idea de democracia entre la ciudadanía, sino más bien de insatisfacción con respecto a sus funcionamientos y resultados. Existe una gran distancia entre las expectativas y las experiencias que la población tiene con respecto a la democracia. David Hell nos hablaba de dos tipos de democracias en modo general. Un primer tipo, la democracia liberal representativa, caracterizada por ser un sistema de gobierno formado por cargos electos que asumen la representación de los intereses de los ciudadanos en el marco del imperio de la ley. Giovanni Sartori lo define como un sistema político en el que el pueblo ejerce el poder hasta el punto que tiene facultad para cambiar a sus gobernantes, pero no hasta el punto de gobernarse a sí mismo. Segundo tipo, podríamos hablar de democracia directa participativa, que se define como un sistema de toma de decisiones para las cuestiones públicas en el que la ciudadanía participa directamente. Dentro de la corriente representativa y del elitismo competitivo, esta teoría surge en conexión con la teoría liberal y servirá de sustento teórico a los sistemas democráticos de los estados de bienestar occidentales de posguerra. Se presenta como una teoría realista, identificando la forma de democracia existente con el ideal de democracia. Es una línea teórica fuertemente orientada hacia la legitimación y el status quo y la búsqueda de la estabilidad institucional. Las teorías elitistas plantean la democracia como un método para obtener decisiones políticas que aseguren la eficacia de la administración y que a la vez sea sensible a la opinión pública. Según Schumpeter, la democracia es un método. ¿Qué fines tiene la democracia? Pues tiene la búsqueda, en la teoría elitista, la búsqueda de los fines sociales como la igualdad, la justicia social, quedan al margen de la política democrática. En su versión neoliberal, Hayek considera que el Estado debe abandonar toda función redistributiva. El Estado va más allá de sus límites cuando se propone como instrumento de promover la igualdad. Implica una economía capitalista con escaso control político. El papel regulador del Estado sobre los mercados debe quedar en manos de funcionarios de carrera y técnicos expertos que actúen con independencia de los gobiernos. La participación de la ciudadanía en la política debe limitarse a la elección de representantes. La forma de legitimación de un sistema político viene únicamente dada por la existencia de elecciones. El sistema representativo es igual al sistema de partidos. Frente a esto, la democracia participativa surge vinculada a los movimientos que protagonizaron el llamado Mayo del 68, los nuevos movimientos sociales y a las luchas por democratizar el lugar de trabajo. No se desarrolló como un contraataque a la teoría neoliberal, sino como parte de la necesidad propia de estos movimientos por su insatisfacción con el socialismo real y con el Estado liberal. La democracia no es solo un método, posee también una dimensión ética. Apostar por la igualdad y la libertad implica la defensa de ciertos medios y fines sociales. Medios y fines que abarcan no solo las instituciones gubernamentales, sino también aquellos espacios en los que se decide lo que afecta al conjunto de la sociedad. Para que haya una sociedad más equitativa es necesario un sistema político más participado. La democracia representativa aleja las instituciones de la ciudadanía y de sus intereses. La delegación que supone el sistema representativo, con la reducción de la participación al voto electoral, no consigue generar ciudadanía, crea consumidores o súbditos en su relación con las instituciones. Desde la perspectiva de la democracia participada, no se considera al Estado como una autoridad independiente o regulador imparcial, sino que se observa como responsable del mantenimiento y la reproducción de las desigualdades. Desde las democracias se propone 2 líneas de acción. Por un lado, democratizar el Estado y al mismo tiempo democratizar a la sociedad civil. La participación en la vida política no solo es necesaria,
para la protección de los intereses de los individuos, sino también para la creación de una ciudadanía informada, capaz, comprometida. Descansa en dos hipótesis. Por un lado, la función educativa y, por otro, el rol central del trabajo en sociedad. La democracia debe contar en la vida cotidiana de las personas, extenderse a la esfera de aquellas instituciones en las que la mayoría de las personas desarrollan sus actividades, lo que se llama las democracias de la cotidianidad. Si las personas son sistemáticamente marginadas y pobremente representadas, es probable que piensen que raramente se tomarán en cuenta su opinión. Se reduce con las democracias, con la participación, se reduce la sensación de enajenación respecto al poder y fomenta la sensación de eficacia política y contribuye de este modo a la formación de una ciudadanía capaz de actuar políticamente y preocupada por los problemas colectivos y consciente de las cuestiones de gobierno. En la etapa actual de la globalización capitalista ha traído consigo una mutación de estas democracias representativas liberales. El sociólogo británico Colin Crouch identifica una serie de tendencias que apuntan hacia la disminución de la calidad de las democracias en los sistemas representativos. Entre ellas está el desplazamiento de las instituciones parlamentarias por centros de poder no elegidos y la delegación del Estado de asuntos claves en manos del mercado, la creación de mecanismos que otorga una amplia libertad a los grupos de presión, la extensión del desinterés respecto a la política entre la ciudadanía. Todas estas tendencias las resumen el concepto de postdemocracia y deriva de ella una serie de consecuencias que observamos en muchas sociedades. Entre ellas destaca la reducción del estado de bienestar, que pasa secuencialmente a convertirse en algo residual. ¿Qué podemos aportar desde la participación? La forma de contrarrestar estas tendencias consiste en aumentar la participación ciudadana, democratizando las instituciones y fomentando la construcción de una ciudadanía con capacidad real de ejercer la influencia sobre los asuntos públicos. En concreto, los intentos de implementación de formas de democracia participativa suponen un salto cualitativo de formas de participación ciudadana e implica una cesión de poder real y efectivo. En este sentido, en el Ecuador se desarrollan diálogos ciudadanos y prácticas de redistribución del poder por medio de la legislación, como es el caso, o puede ser el caso, de la Ley de Comunicación. En la Carta Magna de Montecristi, en el Ecuador, se reconoce, refiriéndose a la comunicación, una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa, participativa, en el artículo 16. En el 11, el Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real. En el 21, las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad cultural, tienen derecho a acceder y participar del espacio público como ámbito de deliberación. Reconociendo además en el numeral 10 del artículo 57 el derecho de las comunidades, pueblos y nacionalidades a mantener, desarrollar, fortalecer libremente su identidad, sentido de pertenencia y tradiciones ancestrales. En la sección tercera se reconoce la creación de medios de comunicación social y el acceso en igualdad a condiciones de uso de la frecuencia del espectro radiofónico. Dentro de la Ley de Comunicación podemos observar que es una ley que es un texto ambicioso y que tiene como objetivo la democratización de la comunicación en consonancia con el Plan Nacional de Buen Vivir. Dentro de esos aspectos clave, como esta mañana hemos visto con Hernán y con Paulina, está el tema de la redistribución de la frecuencia, partiendo de una distribución del 91% de medios privados, 5% de medios públicos y 4% de medios comunitarios. Se pretende alcanzar la redistribución al 33% de medios públicos y privados y 34% de medios comunitarios. Referido a los contenidos interculturales, en el artículo 36 de la ley existe la obligación de que al menos el 5% de los contenidos sean o tengan contenido intercultural. Entre ellos, que se trabaje la memoria social, el patrimonio cultural, resaltar los valores, los derechos de la naturaleza, los saberes ancestrales, experiencias culturales, reconocimiento de identidades diversas, etc. Todo esto nos hace ver que existen unos principios que tenemos reconocidos como explícitos, pero los tenemos que hacer implícitos. Es decir, tenemos reconocido el principio de igualdad de poder político, pero debemos de llegar al principio de redistribución del poder político. ¿Qué quiere decir? Tenemos reconocidas las libertades y la igualdad de todos los ciudadanos, pero existe una desigualdad real y material en las condiciones de vida. Es decir, tenemos el derecho a una vivienda, pero no tenemos la vivienda, no tenemos el bien material que lo garantice. ¿Cómo podemos hacer ese paso? A través de creando las condiciones materiales para la igualdad, llevando una planificación comunitaria en la distribución de los bienes públicos, pasando de ser un ciudadano usuario o cliente a un ciudadano sujeto activo en la sociedad. A través de dos cuestiones fundamentales, que sería la cogestión pública y la inclusión social. La cogestión pública presupone la coordinación de políticas públicas y la iniciativa ciudadana comunitaria, donde se genera corresponsabilidad ante las obligaciones y responsabilidades de los procesos, creando espacios de interacción entre políticos técnicos y ciudadanía, y a través del principio de inclusión social. La inclusión en políticas públicas y en los procesos de personas y grupos más excluidos socialmente.
aplicando criterios de justicia social y discriminación positiva, poniendo encima de la mesa los conflictos, reconociéndolos es la única manera de intentar solucionarlos. El derecho a la comunicación es esencial para los derechos humanos, pero entendido de una forma terrenal e integral, es decir, debemos hacer descender desde el plano de lo intocable de las ideas hasta la calle, hasta las luchas sociales donde nacen. En definitiva, al campo de las dinámicas sociales que construyen las condiciones materiales e inmateriales necesarias para conseguir los objetivos genéricos que muchas veces están fuera del propio derecho. Una forma de concebir el mundo como un mundo real, repleto de situaciones de desigualdad, de diferencias y disparidades, de impurezas y mestizaje, que nunca deben ser ocultados y, por tanto, ignorar. En esta visión no se parte, por tanto, de los textos jurídicos para evaluar los hechos, sino que parte de los propios hechos, desde la realidad de lo corporal, siendo los derechos humanos no más ni menos que la respuesta normativa a un conjunto de necesidades y expectativas que se pretenden satisfacer. Necesidades y expectativas que en todo momento se entienden pueden mutar a lo largo del tiempo. Para ver cómo se produce este paso de los consensos explícitos a los implícitos, podemos observar un caso en la redistribución de frecuencias en el Ecuador, como es el proyecto de la radio de nacionalidades. El proyecto surge atendiendo a los artículos 16, 17 y 57 de la Constitución referente al acceso en igualdad de condiciones al uso de frecuencia, fortalecer la identidad de los pueblos mediante la educación pública y los medios de comunicación. No es un regalo del gobierno, sino un derecho. Este proceso de radios de nacionalidad debe servir o puede servir de paradigma de la redistribución en el Ecuador, llegando por fin a un proceso hacia la democratización. Se proponen instalar 14 emisoras de radiodifusión de FM de tipo comunitaria, beneficiando directamente a las 14 nacionalidades: Agua, Épera, Chachi, Sáchila, Achuar, Quichua, Orellana, Andoa, Chiguar, Zápara, Chuar, Cofán, Siona y Guarani. El proceso surge en 2010 desde la Secretaría de los Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana. El 21 de diciembre de 2010 se llega a un acuerdo de voluntades para la entrega paulatina de equipos. En 2011 se inició el proceso de formación técnico, producción y temático con el seminario desarrollado aquí en CIESPAL, Comunicación, Medios Comunitarios e Interculturalidad. Los equipamientos e instalaciones de las radios de las nacionalidades ya estaban implantadas bajo las responsabilidades de la coordinación de la política del Ministerio. Se realizó un primer taller nacional de capacitación de radiocomunidad destinado a 42 comunicadores de nacionalidades en Ecuador. Se trabajaron las especificidades de las radios comunitarias, así como las herramientas básicas, como son el lenguaje, la producción, la gestión radial. Paralelamente al proceso formativo, se hacen visitas a las radios, talleres presenciales en cada una de ellas, con especial énfasis en planificación, sostenibilidad y gestión. Puede ser un ejemplo de comunicación intercultural realizada desde los propios territorios y en su propia lengua. Avanza en los derechos de comunicación hacia la democratización y desarrolla el Estado plurinacional. Pero tiene algunas debilidades y algunas luchas pendientes que esta mañana también han trabajado tanto Hernán como Paulina, como es el monopolio de la frecuencia. En el Ecuador, el 85% de la frecuencia, 1.637 frecuencias de radio y televisión, está en manos del sector privado blanco mestizo, el 12% en órdenes religiosas y organizaciones sociales, y el 3% en manos de organizaciones religiosas. Atendiendo a la ley, se deberían asignar, esta mañana lo dijo el dato Paulina, 211 emisoras comunitarias para alcanzar esta redistribución. Además, debemos atender también, como vimos esta mañana, atender al pasado y no solo distribuir el presente. Es decir, el informe de la comisión al que se hizo referencia de auditorías de frecuencia ha puesto encima de la mesa muchas irregularidades que se deben de tomar en cuenta para realizar esta redistribución, si no va a ser muy difícil alcanzar este objetivo. Somos iguales en la diferencia. A la hora de acceder al derecho a la comunicación debemos encarar la cuestión desde las desigualdades de partida y crear condiciones materiales e inmateriales para poder verdaderamente alcanzar una igualdad real. El acceso a la frecuencia tiene limitantes para las comunidades y organizaciones. Por ejemplo, en el artículo 110 de la Ley de Comunicación, cuando hemos hablado del proyecto comunicacional, plan de gestión, sostenibilidad y estudio técnico, se exigen los mismos criterios a las, emisoras o radios privadas que a las comunitarias. Y después está el tema de la sostenibilidad de los procesos. Otro ejemplo son los diálogos ciudadanos emprendidos por el gobierno. Los diálogos entendidos como recuperación de la política, como construcción de ciudadanía crítica, como correctivo de políticas públicas y planificación comunitaria. Y además de reconocer a los actores. En estos 3 primeros meses del diálogo, según Semplades, se han realizado 2.173 encuentros en todo el territorio nacional, con la participación de 2.019 organizaciones sociales, 840 gobiernos autónomos descentralizados y más de 150.000 ciudadanos.
Desde CIESPAL estamos desarrollando dentro de los diálogos ciudadanos una metodología participada para debatir el Plan de Economía Social del Conocimiento, una metodología utilizada con nuevas tecnologías y que la hemos definido integrada, metodologías de talleres presenciales, de recoger propuestas y además utilizando una plataforma web que podéis entrar si queréis, que es participa.es. Entonces, en todas las zonales se hacen talleres, reuniones para sacar propuestas sobre este plan y además se utilizan las nuevas tecnologías que intentan también pues, combatir esa brecha digital que existen en nuestros países. Cuando tratamos con experiencias participadas de calidad es preciso complejigar la cuestión de lo democrático, añadiendo un factor de enorme importancia, que es el que hemos denominado distribución del poder político. El colorario al que llegamos reside pues en que los consensos, los mecanismos de representación y la credibilidad y eficacia institucionales debe tender fundamentalmente hacia un solo objetivo, que es el empoderamiento ciudadano, todo lo cual nos lleva a la conclusión de que profundizar en la democracia presupone un proceso participativo y decisorio que vaya de abajo hacia arriba y no al revés. Con una doble exigencia, por una parte política, de no solo representar, sino de asimismo promover el uso y la distribución equitativa y eficiente de los recursos políticos y materiales disponibles, y una exigencia social, de promover capacidad de iniciativa ciudadana de individuos, comunidades, organizaciones políticas privadas, sindicatos, partidos políticos, de generar capacidades cognitivas ciudadanas, ampliando los conocimientos y las apropiaciones desde las relaciones y el territorio y su heterogeneidad, desarrollando la autoestima, las capacidades de comunicación y las relaciones interpersonales, y además desarrollando los valores como solidaridad, justicia, unión, respeto, humildad y esperanza, elementos éticos transversales que deben estar en todas las acciones. Muchas gracias. Muchas gracias por venir aquí, por Claxo y CIESPAL por invitarme. Me gustaría hablar de una cuestión que para mí es fundamental en el debate político de la región y no solo en el debate político global, que es la cuestión de la hegemonía, en términos de contrarreforma y en términos de revolución pasiva. ¿Por qué? Porque muchas veces escuchamos, no último el presidente Correa en la ONU, hablar de una disputa hegemónica, ¿no? Y muchas otras veces, como ayer, el diputado italiano del Movimiento 5 Stelle Di Battista, hablando que él no podía hacer nada, o sea, su nivel político no era influyente para poder salir de los planes de austeridad, para poder luchar contra los planes de austeridad que, bueno, contra los cuales luchan cada vez los movimientos sociales en Italia, por ejemplo, simplemente porque no tenía una mayoría en el gobierno. Entonces, no teniendo la mayoría, él se encontraba repentinamente fuera del proceso hegemónico y entonces lo que podía hacer es luchar desde fuera. Bueno, quitámonos un poco de estas dudas. No hay un exterior al capitalismo, entonces no existen exterioridades. Entonces nosotros no podemos estar fuera de nada para poder luchar contra nada. Tenemos que estar dentro de los procesos, entonces de los procesos hegemónicos para poder luchar contra el capitalismo. Entonces tampoco es verdad que el capitalismo odia a los estados, que el capitalismo odia las leyes, que el capitalismo odia las regulaciones, que el capitalismo odia los gobiernos. No. El capitalismo se arma y vive gracias a los gobiernos, gracias a las leyes, gracias a las regulaciones. Sin embargo, son gobiernos siempre más capitalistas, leyes siempre más capitalistas, regulaciones siempre más capitalistas. Entonces nosotros, como ciudadanos, vivimos dentro de la hegemonía. No existe una contrahegemonía. Sería estúpido hablar de contrahegemonía como un movimiento que viene desde fuera y no está disputando nada. Nosotros estamos disputando el poder. Entonces, cuando Correa habló en la ONU de disputar el poder dentro de la ONU, o sea, de desplazar el símbolo ONU y llevárselo en los países del sur, estabas hablando de disputar la hegemonía, aquella que ahora en mano de los neoliberales. Hegemonía no puede ser un adjetivo. El neoliberalismo es hegemónico. No me vale. Es un concepto que sirve para poder estudiar, analizar nuestra sociedad, metiéndonos a nosotros mismos dentro de estas contradicciones. O sea, nosotros mismos hacemos parte de esta sociedad, nosotros mismos somos capitalistas, nosotros mismos explotamos, nosotros mismos tenemos relaciones
de dominante y dominado. Dicho esto, una forma de luchar en esta hegemonía es la que siempre en el encuentro de la Francisco Sierra hablaba en términos de comunicación. Es establecer una agenda para la región desde otros espacios. O sea, establecer una agenda para luchar dentro de esta hegemonía neoliberal, no desde fuera, desde otros espacios. Sin embargo, estos espacios son espacios que están a la merced del capitalismo, no son espacios que están a las afueras del capitalismo. Otro ejemplo, el plano del buen vivir. El buen vivir no es un concepto que se encuentra fuera, no es un concepto que se encuentra fuera del capitalismo, no es un concepto que sirve solo para resistir, es un concepto que sirve para construir hegemonía, para disputar la hegemonía en contra de una multinacional que se viene para explotar un territorio, por ejemplo, ¿no? Entonces, me gustaría hablar, y ahora me voy un poco a lo académico, en términos de hegemonía como un término para estudiar las nuevas formas de gobierno. Entonces, dicho que no es verdad que el gobierno es débil, los gobiernos son mucho más fuertes en tiempos capitalistas, vamos a ver cómo se gobierna en tiempo capitalista y cómo podemos analizar estas formas de gobierno desde un punto de vista o utilizando el concepto analítico de hegemonía. Vamos a hablar de algunos autores, sin embargo no voy a hablar de ellos en forma detenida, solo por si acaso a alguien le interesa y quiere espiar un poco de bibliografía. Entonces hablamos del argentino Balza, de los italianos Baratta, Prestipino, Frosini, Liguori, Finelli, del inglés Peter, de Judith Butler, de Laclau, de Zizek y sobre todo de Coutinho, el brasileño. ¿Qué significa entonces estudiar en estos términos el gobierno? Significa que ahora como ahora vivimos en una hegemonía paradoxal, ¿no? Paradójica, se decía. O sea, una hegemonía sin hegemonía. De un lado, el funcionamiento de los gobiernos, de las coaliciones, de las lobbies, sigue la línea hegemónica. De otro, sin embargo, Gramsci nos decía que gracias a la hegemonía nosotros podemos resolver los problemas. En la disputa hegemónica nosotros podemos resolver los problemas de la sociedad. Sin embargo, los problemas que ahora tenemos enfrente, que son la crisis ecológica, la crisis de los estados de bienestar, la crisis de la humanidad, bueno, son problemas que esta hegemonía no está para nada resolviendo. Entonces vivimos una hegemonía sin hegemonía. Y de otra forma, vivimos en un capitalismo que nos dirige y parece que no nos está gobernando para nada. Entonces, ¿quién nos está gobernando y cómo nos están gobernando? Entonces, desde 1970 hemos tenido las famosas crisis de la democracia, ¿no? El compañero Vicente nos habló de cuáles son los desafíos de la democracia, sobre todo aquí en el Ecuador, pero vivimos en una crisis producida por el mismo neoliberalismo, sin embargo también por el mismo socialismo, por las mismas ideas de la izquierda. Y en estas crisis en las cuales vivimos se ha expandido una nueva forma de gobierno, mucho más cercanas a las ideas de nuevas formas de explotación del capital. Servían nuevos argumentos para poder privatizar la sociedad, servían nuevos argumentos para poder privatizar sobre todo los medios de comunicación, sobre todo la concentración de nuevas tecnologías. Entonces servían nuevas formas de gobernanza. Vivimos en una gobernanza tecnocrática. Parece que no, pero es así. Porque los gobiernos, como decía Margaret Thatcher, decía que los gobiernos tienen que elaborar una economía que no sea solo el método, ¿no? Sea también el objetivo y sirva para cambiar el corazón y el alma. Entonces, ¿cómo hacemos a lograr esto sin un gobierno? ¿Cómo hacemos a lograr esto sin unas políticas educativas? ¿Cómo hacemos a lograr esto sin colonizar los medios de información? Y entonces, ¿cómo podemos decir que no haya regulación? Hay un tipo de regulación. En esta hegemonía de los cuales vamos viviendo, que llamamos hegemonía tecnocrática, podemos distinguir varios niveles. Algunos niveles pueden ser los niveles tecnocráticos, ¿no? Que son niveles de alianza de clase, de poder, ¿no? Otro nivel es un nivel más gramsciano, un nivel culturalista. Entonces, ¿cómo se está produciendo el discurso hegemónico?
Sin embargo, hay otros niveles más, que es el nivel del modo de vida. ¿Cómo están cambiando nuestros modos de vida? Y acordamos que somos marxistas y hablamos de hegemonía. Entonces los modos de vida cambian con la materialidad, no solo con los sentimientos que se hacen materias, con los afectos que se hacen materias. En esta sede voy a ver brevemente los primeros dos niveles de análisis. El primero, lo de la alianza de clases, o sea, de cómo se conforma históricamente una élite tecnócrata o una hegemonía tecnócrata, o como hablan muchos tipo Fischer, tecnocorporativista, porque una alianza entre lo tecnológico en sentido intelectual y el corporativismo en el sentido de interés, ¿no? Y entonces Coutinho, la hipótesis de Coutinho, es que nosotros no vivimos una hegemonía como si fuera una revolución pasiva. Revolución pasiva significa brevemente cuando la hegemonía toma las instancias de las oposiciones en su seno y la haces como una nueva ideología de la hegemonía misma, ¿no? No vivimos en esta hegemonía, en estos términos. En los términos de alianza de clase, que no tiene un interés no está dentro del nivel hegemónico. Que no tiene un interés de clase dominante, no está en la alianza hegemónica, no está en el tecnocorporativismo. Entonces, ¿cómo se ha establecido esto? Se ha establecido desplazando la gran política a pequeña política. O sea, las cuestiones de la gran política, la disputa de ideas, las disputas del poder democrático, a la pequeña política. ¿Qué es la pequeña política? Es el bipolarismo técnico. En Italia, derecha, izquierda. En España, derecha, izquierda. En Alemania, derecha o izquierda. Quien gana, gana, no cambia nada. ¿A qué sirve la pequeña política? Sirve a neutralizar los conflictos sociales. Lo neutralizo técnicamente dentro de dos aparatos. O tú haces parte de la derecha o de la izquierda, o como en Italia gobierna siempre el centro, decimos el centro, ¿no? Sin embargo, las cuestiones de la gran política no han desaparecido, se han desplazado de nivel. ¿Dónde ahora se deciden los destinos de nuestros pueblos? En términos europeos se deciden en varias alianzas entre lobby financiero y un professional expertise, que somos nosotros, o sea, somos los intelectuales, los técnicos que tienen todas aquellas competencias para justificar las elecciones de los políticos. Entonces, mientras antes se hablaba de ideologías clásicas, ¿no? En términos de disputas, de luchas, ahora hablamos en términos técnicos, cómo podemos resolver un problema, o cómo no podemos resolverlo, o qué tipo de datos vamos a utilizar, qué tipo de método vamos a utilizar. Nosotros como intelectuales tenemos una función bien establecida, una función social bien establecida. Hacemos parte de una comunidad epistémica que participa de la gran política, en varios niveles, pero participamos. La lobby industriales, financieras, juntos con los intelectuales, con los técnicos, son ellos que conforman una nueva alianza de clase. Y es esta alianza de clase que está bajo los términos de nueva governance, nuevas instituciones gobernativas, alianzas público-privadas. Son ellos que en Europa, como en otras partes del mundo, están disputando el poder hegemónico. Los demás se quedan en un plano más bajo, el plano de la pequeña política. O sea, nosotros vemos la televisión, o leemos nuestros Twitter, o bueno, nos informamos de una forma o de otra, pero sin embargo se está vulgarizando el nivel político. ¿Cuáles son los temas que se tratan en una tribuna política para ganarse los votos? Bueno, estos temas son la corrupción, primer tema. La corrupción es un tema que se trata en toda parte del mundo, porque es un tema que existe en toda parte del mundo, porque es un tema que tiene una moralidad que, bueno, la comparten casi todos, y entonces es la corrupción, como si todos los problemas del mundo se basan sobre la corrupción. Y después, en un nivel más alto, bueno, toman las decisiones de verdad. Entonces nosotros, como ciudadanos, tendríamos que luchar para la hegemonía, y tenemos que pensar que no estamos fuera, que somos cómplices
Vamos dentro de una universidad, estudiamos, producimos un conocimiento, aprendemos un conocimiento. ¿Para hacer qué? ¿Cuál es nuestra función social? ¿Qué estamos haciendo dentro de esta sociedad? Estas son las preguntas que tenemos que ponernos, ¿no? Y son las preguntas que nos hacen caer en contradicciones. Entonces, cuando estamos en una de estas contradicciones y cuando comprendemos nuestro estado histórico contradictorio, en este momento estamos analizando en forma hegemónica. Decía Gramsci que, todos somos intelectuales, sin embargo, no todo el mundo tiene la función de un intelectual. Como, de otra forma, todos somos cocineros porque sabemos hervir 2 huevos, sin embargo, no todos tenemos la función social de cocineros. Esto nos hace pensar que nuestra función no es igual a la de nuestro compañero. Sin embargo, es una función orgánica en esta sociedad. Y cuando hablo de orgánica, hablo de política. Este espacio, que es CESPAL, esta casa, tiene un seminario internacional sobre Bolívar Echeverría, sobre populismo y hegemonía. Es un seminario que trata propiamente de esto, de decolonizar la idea de populismo, retomando la idea de hegemonía. ¿Cómo los populismos han servido en la lucha hegemónica, en la disputa dentro? No como si los populismos sean algo que vienen desde fuera y no hacen parte de esta lucha hegemónica, ¿no? Entonces, esto es el primer nivel, el nivel de clase, ¿no? ¿Y qué significa esta alianza de clase? O sea, ¿cuáles son los objetivos de esta alianza de clase? Históricamente, la Unión Europea, como también en Latinoamérica, la alianza de clase ha servido para que las cuestiones de las gran políticas se discutan en otros niveles. Entonces, mientras que en Italia, en España, discutíamos si la política social para la boda gay era importante o no, si el aborto era una política que se podía aprobar o no, entonces discutíamos de términos morales de la sociedad y a veces muy espectacularizado, ¿no? Por ejemplo, decíamos, mira, este político está a favor del matrimonio, sin embargo me faltan 5 minutos, sin embargo está divorciado, ¿no? Esto es. Mientras la gran política decidían los acuerdos mundiales de comercio, nos imponían un GATT, ¿no? Nos imponían los acuerdos TRIPS sobre la propiedad intelectual. Y esto en los años 90, cuando el Gran Al Gore decide que toda Europa y todo el mundo tenía que tener una infraestructura global de la comunicación. Y esta infraestructura global de la comunicación, ¿bajo cuál alianza de clases estaba? Y nosotros, ¿en qué se estábamos disputando? ¿En qué estábamos disputando políticamente? En la nada. Estábamos hablando de cosita pequeña. Entonces, el segundo punto de análisis de la hegemonía es la cuestión más gramsciana, ¿no? La ideología. Si nosotros no estamos decidiendo sobre una conformación de la sociedad o otra, pero simplemente estamos jugando dentro de una política espectacularizada, entonces, ¿existe una ideología? Claro que existe. Sin embargo, se configura como una ideología sin ideología. No os hacen percibir que están tomando decisiones que van a cambiar el mundo, ¿no? Os hacen pensar que es siempre todo lo mismo. ¿Y cuál es, entonces, esta ideología nueva? Es la resolución de problemas. Los políticos piensan, los de la gran política, hacen sus agendas pensando de resolver problemas. Y entonces a nosotros nos dan una especie de etos, que es el etos de la competencia, y nosotros pensamos que sí, ellos pueden dirigirnos. Entonces no es tanto sobre qué visión del mundo queremos para nosotros, no. ¿Cuál grupo está legitimado para dirigirnos como sociedad? Entonces, el grupo que parece o nos hace pensar o nos dibuja como el grupo más competente, con más etos, ¿ok? Etos de la competencia, es el grupo que va a ganar esta dirección intelectual. Sin embargo, es una dirección intelectual mediada. O sea, no es una dirección intelectual entre técnicos, es mediada, porque esta dirección intelectual, si nosotros hemos analizado la alianza de clase, es una dirección intelectual que comparte intereses. O sea, aunque existe una pequeña política, una gran política, los niveles no son separados.
hay una especie de accountability, ¿no? ¿Cómo respondemos? En plan, ¿a qué legitimidad? La gran política, la alianza de clase, los grandes grupos, las grandes lobbies, la comunidad europea en términos de comisión. Nos hablas en términos técnicos, nos hablan en términos competentes. Sin embargo, nuestros gobiernos nos hablan en otros términos, pero al final pasan cuál tipo de leyes, pasan cuál tipo de regulaciones. Entonces, el sistema es poliárquico. O sea, es un sistema en que todos deciden respecto a su accountability. Entonces, para una Comisión Europea que me hace un plano Europa 2020 en 2009, o sea, en plena crisis, este plano va a durar un decenio, una década, ¿ok? Sin embargo, los gobiernos italianos tienen que luchar con la síndrome del cortoplacismo. O sea, ellos tienen que ser reelegidos una vez cada 3 años, una vez cada 1, o no elegidos. O sea, depende de cómo está la Unión Europea en algunos casos, ¿no? Entonces, es diferente. Ellos adoptan políticas que sirven solo para cerrar, ¿no? Para cerrar la disputa política y ser reelegidos, mientras nos imponen políticas que vienen desde otros niveles donde nosotros no participamos para nada democráticamente y ni sabemos que existen en la mayoría de las veces, y nos hacen pensar que son las únicas soluciones posibles. Bueno, quería cerrar antes que mi moderador me tire la bronca, hablando de la importancia de utilizar el término hegemonía, no en término publicístico y propagandístico, hablando de contrahegemonía, pensando que existen fuera, pero sí la necesidad de plantearnos, de plantear nuestras acciones como intelectuales, como políticos, como técnicos, dentro de la disputa hegemónica. Solo así podemos saber dónde vamos, y solo así, como intelectual orgánicos y no tradicionales, podemos hablar al pueblo que nos apoya, nos guía y nos dice hacia dónde queremos ir. Gracias. Buenas tardes con todos y con todas. Gracias a Claxo y a CIESPAL. Hablar de la estructura de la comunicación en Latinoamérica, a mí me parece que hay que tomar en cuenta los sujetos que al fin y al cabo son en quienes se aplican los discursos o las estructuras o las superestructuras o las hegemonías también que se disputan, o la lucha hegemónica se da también entre los sujetos. Me parece el sujeto mestizo muy importante pensarlo en un sentido en un proceso histórico, y pensar el proceso de comunicación dentro de el mestizaje, por ejemplo. Al menos no he revisado textos o no he encontrado textos que hablen específicamente de un proceso de comunicación que se piensa desde el mestizaje, pero mucho se ha dicho y se piensa desde lo indígena, y lo digo asumiéndome como una identificación indígena o tabaleño. Se ha estudiado bastante a los indígenas y quizá algunos abordajes acerca de lo que es comunicación y procesos de comunicación. De hecho, permítanme compartirles un trabajo ya cerrado, digo no terminado, pero sí cerrado, y algunos trabajos preliminares, en el sentido de una relación o la relación de los medios y poder, y en específico la prensa escrita y la relación con los indígenas. La prensa escrita, como Francesco lo exponía en el sentido hegemónico, en Ecuador, en un caso específico del periódico El Comercio y el diario El Telégrafo, la investigación lo he realizado de los años 30, mirar, por ejemplo, esta hegemonía que sucede alrededor de lo que es la idea del consenso. Hay una idea hay una visibilidad consensuada entre los periódicos El Comercio y El Telégrafo, en el caso de los años 30, entre Sierra y la costa, consensuada en el sentido de cómo se debe informar hacia la sociedad y cómo se informa y cómo se traza o cómo se da forma a los indígenas. Esto es el trabajo que quiero compartirles. El discurso en sí, que se va formulando en los años 30, por ejemplo, de los indígenas, frente al discurso que se formula en los años 40. Por ejemplo, en los años 30 se comienza a ver una época de terminar con una paternalidad. Es un intento de cerrar ese patronazgo para los ecuatorianos que conocen un poco de historia.
todo lo que nosotros conocemos ahora de barrios y todo en Quito y en muchas provincias eran haciendas y en pocas manos, literalmente, en propiedades de pocas manos. Entonces se dibuja a un indígena en concertaje y en Huasipungo, literalmente casi en un sentido esclavizado. ¿Sí? En un orden social de un mejoramiento de la raza, etcétera, etcétera, de los indígenas. Pero pasa a los años 40 y se comienza a utilizar un discurso sobre turismo de los indígenas, por ejemplo. Y aquí interviene Galo Plaza y los que conocen de historia sabemos la intervención justamente del indigenismo, inclusive muy fuerte de los años 30, y comienza a dibujarse a un sujeto indígena que sirve para el turismo. Sí, entonces uno revisa los periódicos y encuentra que este sujeto va a servir para poder fomentar la publicidad hacia el turismo, y en específico a dos culturas, la cultura otavaleña y la cultura de Saraguro. Sí, eso va a responder, y obviamente este hecho va a causar efectos años más tarde. ¿Sí? La cultura otavaleña me parece que es la que más se ha conversado y se los conoce hasta ahora, y quizá es el inicio o hay una razón ahí para poder dar una explicación. Y revisar los años 60 y los años 90, cómo se va formulando alrededor de los indígenas, y un muestreo, digamos, una revisión rápida de cómo se maneja ese discurso sobre los indígenas, el mismo periódico El Comercio y El Telégrafo en la última marcha de abril 2015. Entonces, mirar cómo a este sujeto se le va utilizando y se le va dando distintas formas, y como decía, en los años 30, dar un sentido de consenso de información alrededor de los indígenas. El trabajo de análisis de discurso es lo que yo he realizado. Análisis de discurso en el sentido de que nos permite hacer una doble estructuración, en el sentido que si los medios de comunicación, la materialidad de los medios de comunicación, los instrumentos de los medios de comunicación dan forma y sentido a los seres humanos, y en este caso a los sujetos. ¿Sí? Por eso decía, ¿cómo se ha pensado el mestizaje, por ejemplo, y los medios de comunicación y la prensa escrita? De los indígenas y prensa escrita, muy pocos trabajos existen, y los de base o levantamiento de datos, por ejemplo, en el caso de análisis de discurso, análisis en este caso de lo que los periódicos han enunciado, eso es lo que encontramos. Una cosa sorprendente es que en el Ecuador, por ejemplo, 80-90% se considera indígena hasta los años 40-50, pero de noche a la mañana todo el mundo amanece como mestizo, como mestizaje. ¿Qué pasó ahí? Hubo un proceso, algunas cosas que suceden ahí. Para los periódicos, obviamente. El discurso periodístico siempre maneja así. Hay lo blanco y lo demás es indígena. ¿Sí? No hay todavía ese proceso de mestizaje como ahora uno puede identificar y decir, aquí están los indígenas, aquí están los afros, y aquí hay un 80-70% de mestizos y 5% de blancos, más o menos, siguiendo las estadísticas del INEC. Entonces, hay un proceso rápido ahí, sucede algo. Entonces, mirarlo desde la prensa, eso es bastante interesante. El periódico El Comercio, El Telégrafo, por ejemplo, decía, ellos emiten toda esta información bastante consensuada. El relato periodístico nos presentan a los indígenas, por ejemplo, en una subversión o como sujetos subalternizados en un orden social al que no se le permite acceder. Siempre se los dibuja como en una fuera a quienes no les pertenece el mundo urbano, y se les mira siempre como un peligro, y esto va también a permitir que la prensa escriba mucho sobre los indígenas, pero en un sentido del temor. Es decir, las marchas indígenas, por ejemplo, y uno cree que en los años 90 es la única marcha que existió, en los años 30 marchan 10.000 indígenas, por ejemplo, hacia un cantón, Cayambe o Imbabura. Indígenas por millares vienen en una marcha hacia Quito, por ejemplo, y eso se maneja en un sentido de temor. Y esto se da cuenta porque los indígenas en los años 30, en los años 40, si uno revisa el periódico, cualquiera de esos periódicos que estoy hablando, vamos a encontrar las noticias de los indígenas en primera plana. Y la primera plana va a ser utilizada justamente para decir, ahí vienen esos otros de afuera, esos literalmente abyectos, sujetos, esos otros, ¿sí? Del temor. Y eso es el discurso que se va a generar y se va a manejar. Y hay un consenso, un acuerdo entre costa y sierra, en El Telégrafo y El Comercio, a tal punto de reproducirse información. El Comercio reproduce el Telégrafo y el Telégrafo reproduce, y mucho más. El periódico El Telégrafo en la costa reproduce sobre los indígenas, y el periódico El País también, que es de acá de la sierra.
Entonces, en ese sentido, el manejo del discurso sobre la prensa escrita, lo que ha sucedido con los sujetos, con los sujetos indígenas. Una cosa muy interesante, porque el tiempo se nos va rápido, es que al revisar los periódicos, lo que encontramos, por ejemplo, es que funciona mucho con el sistema de telegrafía. Obviamente en los años 30 aparece el teléfono, aparece un poco ya la radio, y todo eso va a variar o va a dar otras formas de escritura, otras formas de enunciar sobre la información, pero hay una perennización del manejo del sujeto de los indígenas, es decir, la forma de enunciarlos, la forma de construirlos va a perennizarse, pero los instrumentos van a cambiar y van a fluir mucho más. Esto se hace bastante interesante en el sentido de mirar ese cambio. En los años 30, mirar unas noticias escritas al estilo de telegramas, y literalmente los periódicos tomaban los telegramas en contadas palabras y lo transcribían como noticias en los periódicos. Lo hacían de esa manera. Pero al aparecer el teléfono, por ejemplo, eso ya comienza a hacer otros cambios. Otra forma de escritura, otras formas de enunciar y otras formas de informar. Y eso también va a suceder con la radio. Entonces, un proceso interesante, ¿no?, aparece ahí para estudiarlo, un proceso interesante de cómo estas tecnologías intervienen para poder dar forma a nuevas formas de escritura. Y esto, trayéndolo más actualizado hacia lo que nosotros ahora conocemos de Internet, por ejemplo, mirar la migración que está sucediendo de los periódicos hacia Internet, qué es lo que está pasando, y en las plataformas de las redes sociales. Eso es lo que nos motiva, o al menos eso nosotros encontramos aquí, mirar todos esos cambios, esas inflexiones que suceden al aparecer un instrumento fuerte en los periódicos. El diario telégrafo, por ejemplo, tiene un dominio total en los años 30 y 40 de sistemas de telegramas. Ellos tienen casi en cada cantón, en cada parroquia, pero una cosa es fundamental decirlo, es que los sistemas de telégrafo, los terminales de los sistemas de telegrafía están en manos de los hacendados. El acceso a la información ha sido negada totalmente. Imagínense en el contexto de los años 30, y yo creo que la mayoría de los ecuatorianos conocen la novela Huasipungo, esa figura de literatura vivida en la materialidad por los indígenas, cerrado entonces todo acceso a la información. Aquí aparece algo importante, las resistencias, aparece algo importante de las resistencias comunicativas. ¿Por qué es que los indígenas logran hacer marchas? Cientos de marchas, alrededor, yo diría cada año, por ejemplo, en los 10 años que he revisado, hay una marcha, hay un levantamiento, marcha para Quito, vienen a Quito, ahí aparece Dolores Cacuango, aunque el periódico nunca se lo pone el nombre, Tránsito Amaguaña y otras figuras que ahora nosotros conocemos, pero jamás son mencionados. Entonces, ¿cómo es que ellos lograban reunirse? ¿Sí? Logran hacer organizaciones, por ejemplo la Federación Ecuatoriana de Indios, que es la base de la Ecuarunar, y luego viene a formarse la CONAIE. Entonces, ¿cómo es que ellos logran hacer esas organizaciones? Hay un modo de resistencias comunicativas, diría yo, y es que en los años 30 aparece un periódico en Quichua, Ñucanchigalpa. Eso es una cosa muy interesante, en el sentido de una información que aparece en escritura, obviamente, aparece por las periferias. Esto de la mano del Partido Comunista y los indígenas. El periódico Ñucanchigalpa, entonces, es interesante para revisarlo, principalmente porque circula por las periferias, o se está circulando por el mundo rural, por el mundo indígena, y se traduce al quichua las noticias. Eso es interesante, en los años 30, ¿sí? Eso, ¿quién lo diría desde esta época? Y también algunos artículos de opinión. Esto permite, ese periódico Ñucanchigalpa, permite, por un lado, observar el encuentro que sucede entre el comunismo y los indígenas. También, quizá en deuda todavía esta investigación, cómo es que se da este proceso de este encuentro entre el comunismo y los indígenas. Eso en los años 30, pensémoslo, principalmente, cómo es que se fueron traduciendo al lenguaje, diría yo, quichua, todo lo que representa la sistematización, todo lo que representa el discurso o la codificación marxista, por ejemplo. Entonces, ahí encontré un ejemplo para el proletariado, para el sujeto proletariado, que se entiende que es obrero,
dicho de modo rápido, lo traducen como huacha, por ejemplo. Y huacha en quichua significa una persona pobre, y quichua en quichua más que todo, huacha es lo que está representando es alguien que está fuera del grupo humano. ¿Sí? Entonces hay esos problemas de traducción también que uno llega a encontrar. Por eso digo, ahí como que está en deuda este asunto de observar ese encuentro que sucede entre el comunismo y los indígenas. Y también el periódico Ñucanchigalpa cuenta todas las cotidianidades que suceden dentro de la hacienda para los indígenas. Es decir, ahí, para las personas que se interesan en este tema, uno encuentra todo ese relato cotidiano de estas disputas que sucedían dentro de las haciendas o alrededor de las haciendas, dependiendo los conflictos que se presentaban para los indígenas. Eso, dicho de grosso modo, esta relación que sucede de la prensa escrita y mirar ese poder de la prensa escrita sobre los sujetos indígenas, en este caso específico sobre los sujetos indígenas. Quizá haya una gran deuda todavía, mirar a los afros, mirar, como decía, al mestizaje dentro del periódico, cómo sucedió todo este proceso, cómo se los aborda, y eso es lo que se encuentra en los años 30, y como digo, en los 40, ese discurso como que cambia y se da un enfoque un poco publicista, de turismo, utilizando el mismo indígena. En los años 60 cambia un poco, en los años 90 ya sabemos lo que sucedió, y recientemente en agosto, en el que se le ve al periódico, por ejemplo El Comercio, totalmente en un acuerdo y dando todo el espacio que necesitaban o requerían los indígenas, pero todo eso dentro de una línea discursiva que uno puede analizar. Gracias.